¿Sabes cuál es el lenguaje y estructura que debe tener un informe o diagnóstico para comunicar los resultados de un proyecto comunitario? A continuación, mencionaremos 4 tipos de informes, los cuales te pueden ayudar a comunicar los resultados de tu investigación. Informe científico. Va destinado a hombres y mujeres de ciencia, conocedores del lenguaje propio de una disciplina, los cuales utilizan tecnicismos propios de ese campo laboral. Informe técnico. Este informe está destinado a las organizaciones públicas o privadas. Mantienen el máximo rigor y procuran que el informe sea accesible a los destinatarios. Informes de divulgación. Se tratan de estudios cuyos resultados se requieren hacer conocer al público en general. Su lenguaje debe ser accesible a personas de un nivel cultural medio. Informes mixtos. Son una mezcla de informes técnicos y divulgación. Suelen estar destinados a una organización y también se difunden al público. Los resultados de un programa comunitario deben estar redactados para la misma gente de la comunidad y para la organización que promueve el proyecto. Estructura del informe o diagnóstico. Se conforma de 4 líneas generales de estructuración. La primera línea es la sección preliminar, que se compone por presentaciones generales del trabajo. Incluye el título, que debe ser conciso, claro, preciso y breve, sin exceder las 12 palabras. El prólogo o introducción indican el contenido y alcance del informe o diagnóstico, de modo que quienes lo lean sepan de qué trata y encuentren motivos para leerlo. El índice o contenido general debe ser analítico para dar una visión del tema a tratar y una ayuda para encontrar los temas de interés. La segunda línea es el cuerpo del informe, considerado el núcleo central donde se presentan los resultados del estudio y del diagnóstico. Contiene el material recogido, estudiado, analizado y elaborado, presentado en forma objetiva, lógica, clara y precisa. En él se encuentran el marco teórico, donde conviene incluir una explicitación sobre el alcance con que se utilizan las principales categorías y conceptos empleados, y la presentación y análisis de los resultados, que son el cuerpo principal y comprende de 3 partes principales: los hechos, que están compuestos por datos e información, el análisis e interpretación. Todo esto se representa en forma de textos, cuadros, gráficos y figuras. Conviene recordar las 4 exigencias que debe cumplir todo informe, que son unidad, orden, progresión y transición. La unidad debe de tener relación con el estudio. El orden se refiere a ideas desarrolladas de razonamientos derivados unos de otros. La progresión, cuyo objetivo es que el discurso avance por aproximaciones sucesivas, y la transición es necesario que se aprecien con claridad las diferentes partes y las relaciones de las mismas con el conjunto del trabajo. La siguiente línea es la sección de referencias, que se refiere a la bibliografía y a los apéndices o anexos, que incluyen los cuadros estadísticos, fotografías, notas, reglamentos o cualquier otro tipo de documentación. Y por último, la cuarta línea son las conclusiones. Se agrupan por temas según el orden de importancia y se derivan lógicamente de todo lo anterior. Continuamos con la redacción del informe diagnóstico, el cual debe permitir que sea comprensible para todos, sin que pierda su sistematización y precisión en el contenido. El estilo del informe es la presentación del mismo. La redacción debe ser sencilla, directa y precisa. Algunas características del estilo utilizado comprenden párrafos cortos con frases breves y concretas, ya que éstas dividen el tema y promueven la concentración de los pensamientos, además de que permiten que se entienda lo que se quiere decir. Se debe usar el mínimo de palabras precisas para expresar una idea, ser concisos, ir siempre al grano. Debe existir claridad y simplicidad. De esta manera, tenemos más posibilidades de comunicar, persuadir y convencer al lector.
evitar el uso de términos especiales y en caso de ser usados se debe aclarar el significado. El uso de palabras rebuscadas o pretendientemente cultas hacen poco entendible el lenguaje de nuestro trabajo para algunas personas. Debemos procurar emplear el lenguaje de los habitantes del lugar en donde realizamos el informe. Emplear posibles adjetivos y adverbios solo en caso verdaderamente necesarios. Además de ser breve, simple y claro, el lenguaje que se utilice debe tener sentido práctico. Finalmente, el estilo de un diagnóstico comunitario ha de expresar a la misma gente y, cuando sea pertinente, la implicación personal del equipo técnico en los resultados de la investigación, pero sobre todo en la solución de problemas y en la satisfacción de necesidades. Ya conociendo todo lo necesario para estructurar el informe o diagnóstico, te daremos unas sugerencias para que puedas elaborarlo de manera correcta. Primeramente, establecer a qué grupo va a ir dirigido el proyecto, ya que de ahí se debe de estructurar la redacción que se llevará a cabo. Una vez que tienes tu esquema de lo que quieres hacer, se debe de hacer un borrador en el cual puedes utilizar el lenguaje que sea de tu gusto, ya que lo que se quiere sacar de él es la estructura general del trabajo y dejar espacio para futuras correcciones. Conforme se avance en el trabajo, se van añadiendo correcciones y ampliaciones, dando prioridad en este apartado a los contenidos, profundizando en los análisis de los datos, agrupando ideas e ir desarrollando las diferentes partes del trabajo. Cuando se llegue a un avance del trabajo, la redacción que se utilizará irá tomando forma. Puede que se llegue a estructurar de entre 1 a 5 borradores. Ya solo es cuestión de recordar el grupo en el que va dirigido el proyecto. Una vez que se trabaje a fondo los contenidos, la redacción final se irá estructurando. Pero lo más importante en este apartado es mejorar la expresión literaria. Esto quiere decir saber redactar de manera práctica y sencilla, tratando de no utilizar palabras complicadas, ya que recordemos que desde el principio se estructuró a un grupo al que va dirigido el proyecto. Por ello se debe de adaptar a este punto. En sí, el saber redactar es indispensable para poder elaborar de manera correcta un proyecto comunitario, porque a lo que se quiere llegar con el proyecto es a mejorar el estilo de vida de una comunidad. Por ello se debe de conocer los tipos de grupos a los que van dirigidos, las partes del proyecto y sobre todo el tipo de lenguaje que utilizan, ya que solamente es cuestión de adaptarse a las necesidades del grupo. Por nuestra parte es todo, muchas gracias por su atención.